Pues voy a empezar con una historia de dos mujeres. Dice, ambas tienen niños pequeños. Bueno, esta historia ilustra muy bien todo lo que quiero transmitiros o algunos puntos principales que me gustaría transmitiros en la mañana de hoy. Dice, ambas tienen cocinas desordenadas. Ambas tienen montañas de ropa para doblar. Ninguna se le ha enseñado cómo administrar su tiempo, pero solo una terminó con una casa llena de paz. María tenía 4 niños con menos de 10 años. Sus mañanas eran caóticas y su casa era en continuo desorden. Toda rutina que ella intentaba lo dejaba para la siguiente semana. Empezó a creer que era naturalmente desordenada y así iba a continuar. Ana, de mientras, niños menores de 7 años. Lavadora, también cocina, escuela en casa, con los niños. Cada minuto era retante, pero ella hizo un pequeño cambio. Ella empezaba cada mañana temprano con 30 minutos, con café y tiempo para estar con Dios. No resolvió nada de repente, pero creó un cambio. Con el tiempo, esta rutina le fue añadiendo otras simples rutinas con las tareas y el menú de la semana que acompañarán su personalidad y su hogar. Eso le dio la organización que necesitaba. La diferencia no eran los caracteres diferentes o las diferentes circunstancias, porque eran circunstancias muy parecidas. Fueron sus creencias acerca de lo que es posible y las acciones que tomaron partiendo de esas creencias. María creyó que era demasiado desorganizada para mejorar su situación y Ana confió en que pequeños hábitos podían hacer una diferencia. Con la ayuda de Dios pudo formar un ambiente en su hogar a través de un simple hábito a la vez. ¿Te ves a ti misma en alguna de estas mujeres? Hablamos de creencias limitantes en contraposición con empezar el día dependiendo y confiando en Dios. La idea es que igual que nosotras como hijas de Dios vamos transformando y madurando poco a poco, esa transformación también se tiene que reflejar en nuestro entorno y nuestro hogar. No nos podemos conformar con la mediocridad, sino que buscamos la excelencia como hijas de Dios. Y eso también va a afectar a mi casa y a mi familia. Así que tenemos aquí, en primer lugar, 2 ideas, que es la primera, partir de creencias limitantes, como le pasó a María, que creyó que era demasiado desorganizada, y creencias de autosuficiencia también. Y por otro lado, Ana, partir de la dependencia en Dios, confiando en que cada día puedo mejorar un poquito más, pensando que mi tiempo es un regalo de Dios y que tengo que aprender a gestionarlo y a administrar. Así que bueno, el taller de hoy, el día de hoy vamos a hablar de este tema, gestión del tiempo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, dice la palabra. ¿Y por qué tenemos que aprender a gestionar el tiempo? ¿Por qué es necesario que aprovechemos bien el tiempo? ¿Has sentido alguna vez que no te cunde? ¿Que vas de una cosa a otra y que no te cunde el tiempo? ¿Que estás como dispersa, como de un lado para otro, sin terminar lo que haces? A mí me ha pasado en diferentes ocasiones también, ¿no? Y en diferentes retos de cada día. Así que muchas veces tener mucho que hacer, eso nos sobrecarga. Y tenemos en la palabra el ejemplo de Marta y María, cuando están con Jesús, ¿verdad? En el que vemos a 2 mujeres con personalidades diferentes. Marta se ve que es una mujer muy activa, ella es la que invita a Jesús a entrar en su casa y es la que se veía que llevaba un poco el timón, ¿no? Con las tareas y todo. Sin embargo, María escogió otra parte, que era sentarse a los pies de Jesús. Le dice Jesús a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte que no le va a ser quitada. Así que María entendió bien cuáles eran las prioridades en ese momento, qué era lo más importante. Jesús estaba con ellas y lo más importante era aprovechar al máximo el tiempo con Él, sentarse a sus pies y escucharle, porque el primer lugar debe de ser para Dios, ¿verdad? Y es una de las cosas que me gustaría dejaros. Ay, lo que no tengo es el mandito para... Eso se nos ha olvidado, para ir pasando la... ¿Sí? ¿Tú lo pasas o
Vale, pues entonces yo te voy avisando. Bueno, aquí tenemos varios retos cada día que tenemos que ir superando, ¿verdad? Como mujeres cristianas también. Algunas de nosotras estamos casadas, matrimonio, maternidad, cuidado personal, cuidado del hogar, carrera profesional, nuestra vida, nuestra conexión con Dios mediante la meditación, la oración. Son retos cada día que tenemos que ir pasando, ¿verdad? Y una cosa importante cuando vemos todo esto y vemos pues todo el cúmulo, las tareas que tenemos o los diferentes bloques del día, es que tenemos que establecer prioridades. Entonces, algo muy importante para gestionar el tiempo es establecer prioridades. Bueno, me gustaría decir que preparando este tema del tiempo he aprendido mucho, ¿eh? La verdad que me gustaría decirlo, que he reflexionado mucho, he descubierto nuevas cosas también, investigando y demás, y la verdad que me ha parecido un tema muy interesante y en el cual yo he aprendido mucho. Todo lo que voy a decir hoy no es que yo lo haga y yo sea me administre el tiempo súper bien, pero bueno, son consejos y tips que yo creo que nos pueden ayudar y que yo desde luego los voy a empezar también a implementar en mi vida, ¿no? De alguna manera. Entonces, lo primero es establecer prioridades. ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Qué es lo más importante? Y si fuéramos conscientes de que nuestro tiempo no nos pertenece, sino que se nos es dado, lo gestionaríamos mejor, ¿verdad? En primer lugar, me gustaría empezar con principios bíblicos. Con algunos principios bíblicos, ya que se llama gestión del tiempo según la Biblia, vamos a empezar con qué dice la Biblia sobre el tiempo. Bueno, nuestro tiempo es un regalo de Dios, eso ya lo hemos recalcado. Dice la palabra, dice el Señor, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Fíjate, voy a empezar por el descanso, ¿eh? En esta gestión del tiempo, pues es muy importante ser consciente de que necesitamos descansar. Y fíjate que aquí el Señor nos dice, cuando acabes todas las tareas y las tengas perfectas, entonces descansa. No, dice, cuando estés cargado y cuando estés cargada y cansada, entonces ven a mí, porque todo parte de Él y es para Él. Y cuando estamos cansadas, porque el Señor sabe que vamos a estar cansadas, y por eso también estableció el descanso en Génesis, pues Él dice, venid a mí en ese momento, cuando estás trabajada y cargada. Por otro lado, nuestro tiempo es para hacer las cosas para la gloria de Dios. Dice Colosenses 3, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que todo lo que hacemos, de alguna manera tenemos que buscar esa excelencia porque lo hacemos para Él, lo hacemos para su gloria y además porque Él también constantemente nos está mirando, nos está viendo. Ser organizadas y constantes. Este versículo me encanta, Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Es una definición de rutina perfecta o de hábito. Fiel en lo muy poco. En los pequeños hábitos que somos fieles, si somos fieles, se convierten en rutinas. Así que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más va a ser fiel. La importancia de la rutina, de los hábitos diarios, crear unos hábitos diarios para tener retos mayores. Importancia del descanso también, que ya lo he dicho y voy a recalcarlo. Ya en Génesis Dios estableció el descanso como un principio para la humanidad. Y de verdad que es un regalo para nosotros el pasar un día entero de descanso, sin tareas, sin preocupaciones, sin carga. Si Dios lo puso y fue en Génesis al principio, donde Él lo estableció para toda la humanidad, es porque Él nos conoce y sabe que lo necesitamos. Y eso es maravilloso, tener un día a la semana de descanso, de estar con la familia, de no tener carga, no estar pensando en limpiar en la lavadora. El Señor estableció en el sábado en este sentido, de pasar tiempo en la naturaleza, de ir, de verdad que es algo que sin meternos en lo que hay que hacer o no hay que hacer, simplemente descansar y parar, es algo que cuando la persona lo empieza a hacer, a implementar en su vida, va a sentir los beneficios, porque necesitamos descansar
Y el Señor sabe y sabía que necesitábamos descansar. ¿Para qué? ¿Qué hizo Él? Disfrutar de lo que había hecho, ¿no? Él disfrutó en ese día de lo que había hecho. Paró para observar, para deleitarse. Pues un día para meditar, para disfrutar de lo que tenemos, sin ese constante carga o que tenemos en la mente, ¿no? De tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro el resto de la semana. Y también te da fuerza para el resto de los 6 días de la semana, pues poder organizarte y trabajar. Otro de los principios bíblicos es la diligencia. Proverbio, lo vemos en las hormigas, ¿no? El ejemplo de la hormiga, como es un animal que es previsor, trabajadora, que en verano prepara para el invierno. Y entender este concepto también nos ayuda a ser constantes en nuestro ritmo y nuestra rutina, la diligencia. Y la mujer virtuosa de Proverbios 31. También ella era una gran administradora del tiempo, porque dice que considera los caminos de su casa. Así que ella también gestionaba bien su tiempo y planificaba sus tareas y consideraba, separaba, reflexionaba para ver cuáles son los caminos de su hogar, ¿no? De su casa. Enemigos de la buena gestión del tiempo. Aquí pues me gustaría decir que no partimos de la autosuficiencia en nuestro tiempo, no partimos de yo puedo, yo soy autosuficiente, sino en la confianza en Dios. Por eso nuestro día lo ponemos en nuestras manos. Por eso es bueno empezar el día con un ritmo de conexión con Dios. Ya hablaremos de los ritmos después, que es una cosa que he descubierto y que yo, la verdad que más o menos lo estaba haciendo, pero ahora ya soy más consciente. Bueno, algunos enemigos de la buena gestión del tiempo. El cansancio, ya lo hemos hablado, ¿no? La necesidad del descanso, de verdad. Pensar lo primero en esa necesidad, la necesidad de descansar, porque es necesario para la salud, para despejarnos, y hacerlo de una manera consciente, o sea, planificar y programar nuestro descanso, ¿no? El Señor lo estableció un día a la semana. Pantallas y redes sociales, enemigos de la gestión del tiempo total, ¿eh? Y para ello es necesario, pues, desconectar, tener nuestros tiempos de desconexión, de apagar el móvil, de decir, no pasa nada si no respondo un WhatsApp y dejo que esperen mi respuesta. Porque eso también nos sobrecarga, ¿no? Las notificaciones del móvil, los mensajes de WhatsApp que tenemos corriendo y es algo que se convierte en urgente sin ser urgente. Pensamientos negativos, preocupaciones, que lo podemos contrarrestar con la oración, la meditación, la palabra. No tener un plan, ¿no? Sino caer en la improvisación. Para eso, pues, bueno, crear rutinas. También vamos a hablar de las rutinas. La pereza. Para ello, la diligencia, buscar la excelencia. Si yo quiero hacer las cosas para Dios de manera excelente, pues tengo que hacerlo, tengo que trabajar, ¿no? En ello. No tener prioridades claras es otro enemigo también. No tener las prioridades claras. Y pues si la fe es importante para nosotros y Dios es importante para nosotros, pues Dios es lo primero. Y voy a añadir una que aunque no está aquí, pero la voy a añadir, que después vamos a hablar de ello, que es acumular cosas, material, acumular muchas cosas. Y que se contrarresta con minimalismo. Vamos a hablar también sobre eso, sobre el minimalismo. ¿En qué consiste? Que, bueno, a mí, pues, a mi familia, sobre todo a mis hijas y a mí, a algunas de ellas nos encanta. Aunque no soy minimalista, ¿eh? Pero lo intento, pero no lo soy. Y la verdad que es muy difícil. Bueno, importante diferenciar entre productividad y ser fructífera, tener fruto. Yo creo que este es uno de, si en el día de hoy me gustaría que se os quedara algo, es la importancia de diferenciar entre ser productiva o ser fructífera en nuestra gestión del tiempo. Y es ¿qué es ser fructífera? Estoy hablando de los frutos del espíritu. Y productiva en producir. Así que, ¿qué buscas en la gestión del tiempo? ¿Qué quieres transmitir en tu hogar? ¿Los frutos del espíritu? ¿Qué esencia quieres transmitir? ¿La productividad? ¿El producir? ¿O transmitir los frutos del espíritu como son la paz, el amor, la mansedumbre, la paciencia, la templanza?
Eso va a hacer que nuestra gestión del tiempo sea diferente y que establezcamos también unas prioridades. Fijaos en la diferencia entre producto y fruto. El producto son cosas materiales, normalmente son inertes, sin vida, y se acumulan, se guardan, sirven para un propósito temporal. Sin embargo, el fruto es vida y da vida, nos alimenta, hace que crezcamos, que maduremos. Hay que cuidarlo y beneficia a otros. El fruto del Espíritu crea una atmósfera en tu hogar que beneficia a todos y que os conecta con Dios, ¿verdad? Así que, ¿cuáles son las prioridades en tu vida? Si tienes en cuenta esta diferencia entre ser fructífera y ser productiva. A ver, vamos a hacer una lluvia de ideas. Decirme, yo voy a decir fe, prioridades en la vida. Yo voy a decir fe, fructífera, pero en cosas más concretas. Yo voy a decir, por ejemplo, fe, otra cosa, otra prioridad en nuestra vida. ¿Cuál podría ser? Paciencia, ser paciente, pero cosas más sencillas, más del día a día. Escuchar a los demás de forma activa también. ¿Qué más cosas? El servicio a los demás. Compartir. Estáis diciendo cosas muy trascendentales. También puede ser una prioridad tener dinero. Ponerse en el lugar del otro, empatía, tener salud, comer, las necesidades básicas, ¿no? Comer, dormir, la familia, ¿vale? La familia también, la carrera profesional, pues otra prioridad, ¿no? Nuestro trabajo también. Bueno, todas esas son prioridades. La vida social, los hobbies, ¿vale? Así que todo eso son prioridades, pero como hijas de Dios, ¿qué tenemos que tener claro? ¿Qué es lo primero? Nuestra fe, ¿no? El Señor, ¿no? Y entonces, si lo ponemos a Él lo primero, pues las cosas van a ser diferentes en nuestra gestión del tiempo. Bueno, vamos a trabajar. Vamos a trabajar hogar, decisiones, hábitos y rutinas. Estos 4 puntos, ¿vale? Puesto que el hogar es donde estamos más tiempo, la verdad, donde más tiempo gastamos en nuestro hogar, también en nuestro trabajo, pero ya ahí ya no gestionamos el tiempo de otra manera, ¿no? Ya muchas veces no depende de nosotros, pero nuestro tiempo en el hogar sí. Las decisiones que son importantes a la hora de gestionar el tiempo, es importante tomar decisiones adecuadamente. Los hábitos también, adoptar hábitos según tu personalidad y también circunstancias y familia. Bueno, también lo vamos a tener en cuenta. Y las rutinas. También vamos a hablar de las rutinas. Bueno, en primer lugar, el hogar. Vale. Bueno, aquí he puesto algunos conceptos, como reciclar, armario cápsula, minimalismo, limpieza sin tóxico. No vamos a hablar de todo esto, ¿eh? Son muchas cosas, pero la verdad que son muy interesantes. Yo las dejo ahí, de algunas vamos a hablar, pero no de todas, para que investiguéis vosotros, ¿vale? Porque son muy interesantes. Así que es importante, bueno, el minimalismo va de vivir con lo necesario, ¿vale? De no acumular cosas, de no vivir en un ruido visual constante, sino no llenar nuestra casa de muchos objetos materiales, de muchas cosas, sino pues el armario cápsula consiste en tener poca ropa, lo necesario para poder, colores neutros para poder hacer tus outfits, ¿no? Como se dice. Limpieza sin tóxicos también, también yo nombro cositas, ¿no? No es que, pero nombro cositas para tenerlas en cuenta y para que las investiguéis, que son, creo yo, importantes. Bueno, podemos hablar de muchas cosas interesantes y una de ellas es que simplificar las cosas da menos trabajo y nos deja más tiempo. Así que aquí, pues en primer lugar, crear ritmo mediante pequeños hábitos es importante, ¿vale? Y en este sentido hay personas que les gusta, para organizarse su tiempo, les gusta el uso de la agenda. Y tienen, sobre todo las más jóvenes, tienen su agenda semanal, su agenda diaria en el que van apuntando hora por hora o
tiempo por tiempo, bloque por bloque, las cosas. Yo soy mi personalidad más es de los ritmos, ¿vale? ¿En qué consiste el ritmo? El ritmo es diferenciar o dividir el día en varios bloques de tiempo y a ese bloque de tiempo tú le asignas unos objetivos o propósitos, ¿vale? Y según esos objetivos o propósitos que tú en ese bloque de tiempo quieres conseguir, tú le vas a asignar unas tareas o hábitos, ¿vale? Por ejemplo, a mí me gusta terminar el día con un ritmo un poquito más aceleradillo, que es ordenar un poquito, o al menos intento recoger la cocina, pensar en la ropa para mañana, ¿vale? En estas cosas para el día siguiente empezar con otro ritmo, que es un ritmo de tener un tiempo de conexión con el Señor, ¿no? De oración, de también un poco de ejercicio físico, meditación. Entonces, meditación en la palabra, me gusta tener ese ritmo, pero cada persona tiene unas circunstancias diferentes y una personalidad diferente también y a lo mejor pues tiene otro ritmo, ¿no? Entonces en este consiste en, bueno, es un pequeño, os digo como yo lo hago, ¿no? Como a mí me gusta, es pues con este ritmo. Después a lo largo del día pues vas a tener la hora del mediodía, la hora de la tarde, ¿no? Cuando tu tiempo de trabajo y así pues vas pensando en diferentes y organizando tus diferentes ritmos. Que si se empieza a trabajar de esta manera, que es dos puntos importantes, que uno es tener en cuenta la flexibilidad, que evidentemente esto no es un 2 más 2 es 4, o sea, que si hay un día estoy cansada, no voy a hacer lo que yo me he planificado, ¿no? Tener en cuenta la flexibilidad, que es importante, no sentirnos culpables. Y también otro punto creo que es importante es que toda la familia ande en los mismos ritmos. De alguna manera eso es así, se transmite. Si tú te levantas tarde, tu familia se va a levantar tarde. Si tú terminas por la noche e intentas recoger la casa o la cocina, pues lo ideal es que todos colaboren y entre todos lo hagamos y por la mañana, si vamos a tener un tiempo de oración o de lectura de la palabra o de ejercicio, pues hacerlo ir todos a la vez, ¿no? Eso sería lo ideal. Otra cosa también importante es diferenciar lo importante de lo urgente. Y aquí esto también es importante, o sea, diferenciar qué es importante y qué es urgente, porque lo urgente muchas veces nos crea distracciones y evidentemente para nuestro orden de prioridades lo importante siempre va a ser lo primero, ¿no? Según el orden de importancia, pero después viene lo urgente, que a veces sí es verdaderamente urgente y tenemos que atenderlo, y otras veces nos confundimos y no es urgente, pero al final se convierte en una distracción que también nos interrumpe, ¿no? Y ahí pues podemos pensar en muchas cosas, como ponernos con redes sociales, como responder a un mensaje como antes hemos dicho, etcétera, ¿no? Que se convierte en algo urgente que nos distrae, pero que no realmente no lo es. Tenemos que también aprender, ¿no? A que esperen, sino a adiestrar a la gente, que esperen la respuesta en el WhatsApp, si no es inmediato es que no estamos conectados todo el tiempo, ¿no? Decisiones, vale, es otro punto. Pues aquí hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Uno es cuáles son las prioridades bíblicas y aquí algo importante a tener en cuenta es qué hay en mi vida que permanece para eternidad, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a poner mi caso, ¿no? Que es de lo que puedo hablar. Yo tenía claro que quería criar a mis hijas, ¿no? Que están aquí. Y entonces con 30 años me llamaron para un buen trabajo y yo lo renuncié. Era para trabajar en la Confederación de Empresarios de Andalucía. Pero la verdad, bueno, tenía 3 niñas muy pequeñas, una recién nacida. Eso después yo renuncié a eso, pero eso creó cierta lucha dentro de mí, ¿no? Como estoy haciendo lo correcto. Sin embargo, desde luego que hoy en día no me arrepiento para nada, porque si yo hubiese escogido ese trabajo, las cosas no hubiesen sido igual. Algo hubiese fallado, o mi salud, o el bienestar familiar,
o nuestro trabajo en la iglesia también para el Señor, algo hubiese fallado, ¿verdad? Entonces, de esto estoy hablando en cuanto a las decisiones, a tener en cuenta qué es lo más importante, qué hay en tu vida que permanece para eternidad. Mi carrera profesional va a parar un día, pero mis hijas van a continuar. Eso permanece, es para eternidad, mi familia. Entonces, pues, tener en cuenta cuando tenemos una duda a la hora de tomar nuestras decisiones, qué permanece para eternidad, qué va a permanecer. Y también priorizar una vida fructífera en vez de una vida productiva. Y esto a veces el mundo no te va a entender, porque en el mundo, en nuestra sociedad, tendemos o queremos ser la productividad. Y se exige de alguna manera la productividad, el ser productivas, ¿no? Pero eso es para nuestra sociedad, ¿no? Es muy importante. Así que, bueno, aquí también he puesto algunas características que vienen en la Biblia acerca de nosotras, como es no ser calumniadoras, cuidar el hogar, nuestro hogar, aunque eso debe de ser entre todos, ¿no? La modestia, tener un corazón afable, que es algo fructífero, que va a dar fruto, ¿verdad? Estos son, pues, características que toda mujer debe buscar, toda hija de Dios, y que vienen en la Biblia. Os voy ahora a nombrar, hablando de las decisiones, el DAFO. No sé si lo conocéis, el DAFO. Bueno, algunas sí, las que son más jóvenes sí, otras muchas creo que no. El DAFO es pues una dinámica en la que yo reflexiono acerca de mis debilidades, mis amenazas, mis fortalezas y mis oportunidades. Después os voy a dar y vamos a intentar hacerlo. Cuando terminemos el taller, vamos a intentar hacer esto, así a modo, aunque sea rápido, teniendo una reflexión en la gestión del tiempo, porque el DAFO lo puedo hacer en muchos temas. Lo podemos hacer, pues se hace a nivel empresarial antes de montar una empresa, pues una especie de análisis, ¿no? Tú puedes hacer un DAFO personal, puedes hacer un DAFO de tu matrimonio o de la gestión del tiempo en este caso, que es lo que me gustaría que lo hiciéramos hoy. Que reflexionemos sobre nuestras debilidades en la gestión del tiempo, nuestras amenazas, nuestras fortalezas y nuestras oportunidades, ¿vale? Después hablaremos sobre esto. Pasamos a los hábitos. Hábitos, que es un proceder adquirido por repetición de actos iguales o semejantes. Bueno, un hábito, pues eso es repetir algo a lo largo del tiempo, ¿no? Y la esencia de la gestión del tiempo está en tener unos buenos hábitos. Eso es importante. Para ello tenemos que establecer prioridades, qué es más importante, y entonces si lo más importante, como habéis dicho, es el Señor, y lo que me va a dar fuerzas a lo largo del día va a ser conectarme con el Señor por la mañana, ¿verdad? Yo lo noto cuando empiezo el día bien y cuando no empiezo el día bien. Por H, por B, no he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Así que empezar con tu tiempo de oración, tranquila, con tu devocional, un poquito de ejercicio si puedes, físico también, ¿no? Toma tu café tranquilamente, empezar el día con ese tiempo también para el Señor y para ti y para prepararte. Eso es un buen hábito, que como hemos visto en la historia del principio, lo hizo María y eso pues le ayudó, o Ana, no me acuerdo, no creo que, no, Ana fue. Y eso le ayudó a después, ese hábito, a crear otros hábitos más adelante. ¿De qué manera honras al Señor con tu tiempo? También es otra pregunta que nos podríamos hacer. Honrar a Dios con nuestro tiempo. Los hobbies también son hábitos que también tenemos que pensar en nuestro tiempo de ocio. ¿A qué lo dedicamos? ¿Qué series vemos? ¿Qué hacemos, ¿no? Con ese tiempo de ocio? Las adicciones vienen por malos hábitos. Y una adicción muy actual es el tema de las redes sociales hoy en día, ¿no? De engancharnos demasiado pues eso, a lo que son las redes sociales, que además muchas veces la mayoría es una apariencia más que otra cosa, y al final es una pérdida de tiempo, ¿no? Que no digo que no a las redes sociales, pero siempre con un control. Y una cosa muy importante es que si tienes unos buenos hábitos vas a tener un equilibrio emocional, mental y físico, y en eso consiste la salud. La salud es un equilibrio mental, físico y emocional.
Y entonces si tenemos unos buenos hábitos también vamos a tener más salud, evidentemente. Piensa en la conexión entre hábitos y ritmos, lo que decía al principio. ¿Qué ritmo quieres tener en tu día? ¿Qué propósitos quieres en los diferentes bloques horarios de tu día? Descansar, organizar, preparar, limpiar, conectarnos con el Señor y crear ritmo mediante estas diferentes rutinas que se van a convertir en hábitos. Y también algo muy importante es que pensemos en esta organización del tiempo que estamos procurando, son muchas cosas, ¿no? Es dejar un tiempo también para nosotros y dejar espacios blancos a lo largo del día, ¿no? En los que la improvisación, ¿verdad? Para hacer lo que me apetezca o lo que surja, tener espacios blancos también para esa improvisación. Que cuando yo digo esto, pero después no es fácil en el día a día, ¿no? Yo he tenido momentos en mi vida en los que he tenido que la casa, unas oposiciones, trabajando, y que he tenido ¿qué he hecho? Pues he tenido que decir que no a muchas cosas en ese tiempo. Por ejemplo, no a la televisión, nada. Y desde entonces yo no veo la televisión, que no digo que... Pero en mi caso particular, en mis ritmos y en lo que yo quiero conseguir de mi día a día, la televisión no entra, porque no tengo tiempo para eso, porque prefiero descansar o prefiero hacer otra cosa antes de la televisión porque no tengo tiempo. Entonces, por ejemplo, la televisión, que lo dejé de ver, y, en fin, incluso hasta mi vida social se vio afectada en la época de las oposiciones, ¿no? No podía quedar ni ver a la familia ni quedar con todo el mundo que yo quería, porque ahí tuve un orden de prioridades. Primero, yo no dejé de venir a la iglesia, no dejé de leer la palabra, de estudiar, no dejé mi conexión con Dios, porque entonces nada iba a salir, ni la oposición, ni todo se iba a ir al garete ¿no? Entonces, eso es lo primero, pero claro, después tenía que trabajar, tenía que estudiar, oposiciones y llevar una casa y mi familia. Entonces, hubo cosas que tuve que decir que no, ¿no? Como, por ejemplo, hobbies, deporte o incluso hasta vida social. Pero bueno, lo que quiero decir es que cada uno, según sus circunstancias, y que esto de la rutina, que todo esto que estamos hablando no es algo estático, que va moviéndose, es flexible, dependiendo, nuestras circunstancias cambian y también vamos cambiando como vamos gestionando el tiempo. Yo ahora tengo más tiempo, por eso me he metido en otros líos, en otros, en otros proyectos, en otras cosas. Al final me he acostumbrado a no ver la tele, no veo la tele y me he metido en otros. Bueno, pues rutina, las rutinas crean hábitos, siempre pensando en los frutos de ese hábito, no en las exigencias del mundo. No debemos de pensar en las exigencias de lo que la sociedad nos quiere exigir. Y ahí podemos hablar y pensar en muchísimas cosas, ¿no? Tanto en las exigencias físicas, del aspecto físico, las exigencias de muchas cosas, ¿no? De lo material, etcétera, etcétera. Así que acomoda tus rutinas a tu carácter y personalidad. Esto os voy a contar un ejemplo. El otro día en la cafetería, tomándome un café, me dediqué a observar, ¿no? Estaba ahí esperando para sentarme y estaba el hombre con 3 cafés a la vez, ¿no? El camarero estaba poniendo 3 cafés a la vez, 4 cafés a la vez, y la mujer que hacía las tostadas estaba tranquila, metía una tostada en los tostadores estos que pasan así, metía la tostada, esperaba que llegaba al final, no metía otra, la cogía, la preparaba la tostada y después se la daba y después atendía al siguiente cliente. Digo, fíjate qué diferente ritmo, ¿no? Y el hombre, sin embargo, estaba haciendo 4 cafés a la vez. Y es que cada uno tenemos nuestro carácter o personalidad, por eso no nos podemos comparar en esto. Cada uno tiene que establecer su propio ritmo y su propia rutina. Y también puede cambiar, por supuesto, ¿no? Si estamos enfermos o si acabamos de ser madres, pues todo eso va a cambiar vamos a tener que otra vez volver a resetear nuestra gestión del tiempo. No compararnos con otras personas también, lo que acabo de decir. Y estructurar nuestro tiempo al final va a hacer que seamos más productivas.
al final eso va a tener que vamos a ser más productivas. O sea, cuando nuestro primer enfoque no es productividad, es ser fructífera, es que como el Señor es tan sabio y sus consejos son los mejores en su palabra, y pues al final, cuando buscamos ser fructíferas, eso va a hacer que seamos de alguna manera productivas también. ¿Por qué? Porque si nuestra familia va bien, pues esto va a ayudar a muchas cosas, ¿no? Si yo estoy emocionalmente y estoy equilibrada en muchos aspectos, esto va a ayudar a que sea al final también de alguna manera más productiva. Una pregunta, ¿qué transmite mi hogar? Lo he puesto ahí para también de reflexión. ¿El fruto del espíritu o el caos, el desorden? Bueno, quiero que transmita lujo. ¿Qué quiero que transmita mi hogar? Lo que transmite tu hogar está muy relacionado con lo que hay en tu corazón. Un corazón triste, el ambiente de la casa es triste, apagado. Un corazón alegre hace que en tu hogar haya luz. Un ambiente, el ambiente respira, que se respira en una casa, respira la esencia de una persona, ¿no? Así que, ¿qué quieres transmitir? Por otro lado, si tu casa está ordenada, aunque no tenga muchas cosas, pero está ordenada, limpia, eso va sin mucho ruido visual, ¿no? Que es mucho desorden. Pues esto va a ayudar a que tengas también claridad mental. Y ya, bueno, para ir concluyendo ya, vamos a hablar de todas estas cosas también ahora en un debate que vamos a hacer. Pues todo tiene su tiempo, como ha leído Ada, ¿no? Todo tiene su tiempo, tiempo de sembrar, tiempo de recoger, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de bailar, tiempo de hablar, tiempo de callar. Entonces, piensa cómo quieres gestionar tu tiempo, desde la confianza en Dios o desde la autosuficiencia. Y si todo tiene su tiempo, una cosa importante sería que nos demos cuenta, que reflexionemos en qué tiempo estamos hoy. ¿En qué tiempo estoy? ¿Estoy en tiempo de hablar o en tiempo de callar? ¿En tiempo de reír o en tiempo de llorar? Y aceptar los tiempos, aceptar en qué tiempo estamos en nuestra vida. No querer estar siempre en un tiempo de reír, no, la vida no es así. En la vida hay tiempos de llorar, en la vida hay tiempos que hay que hacer duelo. Y hoy en día parece que no llores, no, tienes que reír, tienes que estar bien, no. Es que hay tiempos que estamos mal y tenemos que pasar ese tiempo también. El tiempo es algo que tenemos al nacer y que vamos perdiendo día a día. Es gratis, un regalo de Dios. Y hay tiempo para todo en la vida, como acabamos de ver. La cuestión es saber cuál es tu tiempo hoy. Así que eso es importante, saber en qué tiempo estoy hoy, pensarlo desde esa perspectiva, que estamos en sus manos. Ayúdame, Señor, ayúdanos a gestionar nuestro tiempo. No te sientas culpable si estás en tiempo de parar, o en tiempo de llorar, o en tiempo de no correr, o en tiempo de hablar. Y también creo que es importante aceptar esa etapa en la que estás en tu vida. También, otro punto importante como conclusión, no proyectarnos en las exigencias de este mundo. Si vamos más lentos, ¿no? Como a mí me dijeron en GBU cuando estaba estudiando en la universidad, dosificaos, ¿no? Dosifícate. Y eso siempre se me quedó aquí, yo se lo digo siempre mucho a mis hijas, dosificaos. O sea, si vamos más lentos no pasa nada, la cuestión es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Dosificarnos. Y bueno, estructurar nuestro tiempo, y nuestro tiempo parte de Dios y es para Él. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos.